Noticias MBS. Denise, Sergio, bueno, nos faltan muchos temas, pero obviamente uno muy importante que está ahorita en la mesa de discusión y de revisión tiene que ver con la CNDH. Ayer 9 candidatos, hoy a las 5 otros tantos, y bueno, pues en pocos días el Senado decidirá una terna, y de esa terna veremos quién es el próximo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué decir sobre el proceso que está en curso, Sergio? En primer lugar, que hay una diferencia como del día a la noche en el comportamiento del Senado en términos de transparencia. En el 2005, y en 1999, todo fue opaco. No se supo, reuniones cerradas, no nos enteramos, no tomaron en cuenta el punto de vista de las organizaciones sociales, pese a que está garantizado en la ley, lo cual llevó a una demanda que está en curso, por cierto, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Senado. La presentó Fundar, ha avanzado. En esta ocasión, y gracias en buena medida a la presión de los medios de comunicación, de la sociedad, han abierto más el proceso y hay comparecencias, estamos viendo lo que dicen los aspirantes, y en esta transparencia a mí me parece que el dilema que está enfrentando, o que habría dos aspectos a resaltar, simplemente los enumero para luego, tal vez si hay tiempo, hacer abundar en los comentarios. El primero, que el Senado tiene ante sí el dilema de si va a dar continuidad o si va a haber algún tipo de renovación. En otras palabras, si va a perpetuar el estilo Soberanes de defender los derechos humanos, que es muy poco sensible a las necesidades de las víctimas, o si va a renovar, en cuyo caso hay un abanico de personalidades que están ahí aspirando y que representarían un cambio. En ese sentido, y el segundo aspecto tiene que ver con el veto mañoso y mentiroso de la Arquidiócesis de México, que veta a Emilio Álvarez y Casa tachándolo de abortista, sin entender que hay una diferencia muy grande entre apoyar el aborto y apoyar el derecho a la mujer a decidir sobre si tiene o no familia. Es del día a la noche, y la posición de Emilio Álvarez y Casa en ese sentido no fue la de apoyar el aborto, sino la de respetar el derecho de la mujer a decidir, que es, por cierto, mi posición también. Sí, a mí me preocupa que en esta discusión prevalezcan las cuotas y los vetos. ¿Y por qué hablo de cuotas? Porque es un secreto a voces para todos los que hemos seguido el proceso de cerca, que, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones está interviniendo de manera muy clara, presionando a Rosario Ibarra y presionando a otras personas involucradas en la selección para apoyar al que ya designó su candidato oficial, que es Mauricio Fara. Y me parece que eso es peligroso, porque entonces estaríamos ante un proceso en el cual hay comparecencias y hay debate público y hay transparencia en el proceso, pero de antemano ya el PRI, o una sección del PRI importante, poderosa, ya designó que ese es el elegido y el cual va a apoyar a cambio de alguna otra cosa en las transacciones y discusiones que habrá en los siguientes meses para el reemplazo de funcionarios al frente de otras instituciones, incluyendo el Banco de México y el IFAI. Me preocupa también el asunto de los vetos, porque lo que dijo Hugo Valdemar de la Arquidiócesis no solo es que era apoyaba el aborto, lo declaró a Emilio Álvarez y Casa el principal proabortista del Distrito Federal, lo cual me parece, y estoy de acuerdo contigo, una descalificación que no refleja la realidad de la posición de Emilio Álvarez y Casa cuando estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque lo único que ocurrió es que los panistas le pidieron que apoyara la acción de inconstitucionalidad que estaba emprendiendo en ese momento José Luis Soberanes. Emilio Álvarez y Casa consultó al Consejo de la Comisión, que es un grupo plural en el que yo pertenezco, y se discutió y se votó la situación. No fue una decisión suya, sino una decisión colegiada de un órgano plural. El no acompañar
la acción de inconstitucionalidad. Y la posición de Emilio Álvarez y Casa desde entonces ha sido de respeto a la Constitución. Y la Suprema Corte se pronunció en torno a este caso en el Distrito Federal. Lo que está haciendo Emilio Álvarez y Casa simplemente es respetar a las instituciones y respetar la ley y respetar el pronunciamiento de la Suprema Corte en este asunto. Y entonces me parece que la posición de la arquidiócesis a través de un vocero que no debería ser vocero precisamente por la manera en la que polariza y engaña y en este caso miente, están tratando de empañar la reputación de alguien que en este caso no han explicado, la arquidiócesis no ha explicado con absoluta claridad lo que ocurrió ni cuál es la posición de Álvarez y Casa en este asunto, la posición real. Pues ahí está un tema. Antes de a la pausa, un breve comentario. Tiene que ver con, mencionaste a Mario Fabio Beltrones y Soberanes. Creo que uno de los grandes males de la vida pública son los conflictos de intereses que proliferan de una manera enorme. Y en ese sentido quisiera señalar que si siguiéramos, bueno, para empezar, en México no están regulados los conflictos de interés. No son conflicto. No son conflicto, no existen. Pero si seguimos los criterios de la Organización para la Cooperación, la OCDE, para el desarrollo y de la economía, el desarrollo económico, Manlio Fabio Beltrones debería excusarse de participar. Porque Soberanes empleó a su hija. Trabajó 2 años, bueno, primero a la hija, a Silvana, que estuvo trabajando 2 años en la 5ª visitaduría bajo Mauricio Farah, precisamente. También él contrató a Pablo Escudero. De hecho, la relación o el romance se da en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Segundo, en la boda de Silvana y de Pablo Escudero, que mereció 22 páginas de la revista Caras de Televisa, aparece que Soberanes fue testigo de la boda. Ese es solo unos ejemplos muy... No, y habría que hacer la vinculación entre el hecho de que Mauricio Farah es percibido como el candidato de José Luis Soberanes, el que él quiere dejar en su posición. No, José Luis Soberanes tiene al menos a Raúl Plasencia y a Javier Moctezuma, que son 3 funcionarios que han acompañado a Soberanes, pero en todo caso... Oye, pero cierra el círculo de las asociaciones, que es muy importante y muy interesante. Pablo Escudero, el esposo de la hija de Manlio Fabio Beltrones, que es diputado por el Partido Verde Ecologista, recientemente presentó una iniciativa, ojo, ¿en qué están pensando?, para resolver una eventualidad en para la blindar CNDH. El presupuesto. No, sobre el tema del interinato en la CNDH. Claro. Entonces ahí hay un tema que se colocó en el ámbito legislativo por esta vía, con esta relación y con lo que estás mencionando. Así que ahí el tema del conflicto de interés es un tema importante. Pues sí, y lo lógico sería que Manlio Fabio se excusara, que esa es la práctica común. No lo va a hacer, vamos, porque es como tantos otros que confunden el compromiso social con las páginas de sociales, pero en todo caso estamos ante una perversión en el proceso de toma de decisión que debe conocerse porque seguramente influirá en la decisión final que tomen los senadores del PRI, cuando menos. Regresamos después de la pausa. Noticias MBS.